Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tiene derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Toda América Latina, y el resto del mundo, desde este rincón sudamericano, transmitiendo mi canal desde Colombia, con ustedes, Archivos DC Universe. El canal dedicado al universo DC. Bienvenidos, disfruten del contenido. Hoy les ofrecemos La Rueda de Guerra, una máquina mortal. Hola a todos nuestros seguidores de nuestro canal, hoy como verán el domingo pasado les quedé debiendo un estreno semanal de mi contenido, pero debido a problemas de salud no había podido terminar de trabajar en ello. Por otro lado, acá traigo este video que desde hace rato tenía preparado acerca de una muy peculiar arma de la Segunda Guerra Mundial que fuese antítesis del equipo de héroes de guerra conocido como los Blackhawks, la Rueda de Guerra, esta misma máquina que vimos por pura casualidad en la serie animada de la Liga de la Justicia. La Rueda de Guerra fue un tipo de tanque que fue inventado por el profesor Mason, que había desertado voluntariamente a los nazis. Originalmente, este artefacto, conocido por ser el némesis en combate del equipo de los Blackhawks, tuvo su primera aparición en las páginas de los cómics de Blackhawk Volumen 1 número 56 del mes de septiembre de 1952, y fue creado para la editorial Quality Comics, la extinta editorial que hace muchos años DC adquirió cuando Quality se declaró en bancarrota, y fue creado por Al Grenett y Red Crandall, cuya primera aparición sería reimpresa por DC Comics en las páginas de Blackhawk Volumen 1 número 252 del mes de noviembre de 1982, entrando al canon del multiverso DC con esta misma historia. Su primera aparición en Quality Comics, pre-crisis. En su primera historia, cuando el ficticio país de Malkaria es atacada, los Blackhawks ayudan a hacer retroceder a los invasores. Como Malkaria era el hogar del profesor Decker, un famoso inventor que estaba trabajando en armas secretas para la guerra. Sin embargo, Decker desaparecería antes de entregar los planes al Consejo Malkariano. Se encontraría allí una nota que indicaba que el profesor se acercó al bando enemigo de manera obligada, pero su hija Lilith afirmó que él se suicidaría antes de darle secretos al enemigo. Varios días tras este hecho transcurrirían tranquilamente. Luego, una rueda gigantesca aparecería rodando hacia la ciudad, aplastando todo lo que se encontrara a su paso, incluidos cualquier edificio o tanques que estuviesen a la vista. Los Blackhawks le dispararían un cañón, sin poderlo frenar. Mientras abandonaban su posición, el líder del equipo Blackhawk, al tratar de seguir la máquina, se resbalaría en el barro, en una charca. En ese momento Blackhawk se quedaría atrapado, quedando a merced de la Rueda de Guerra, que justamente se encontraba a unos metros de él. Afortunadamente, el terreno sería lo suficientemente suave como para que Blackhawk se hundiese profundamente y quedase ileso, evitando contacto con la máquina y así quedase aplastado. Asimismo, la Rueda de Guerra sería la prueba de que Decker le había dado sus planes al enemigo, y Malkaria se prepararía entonces para rendirse. Blackhawk se disfrazaría de Decker y se infiltraría en una reunión del personal enemigo. Los oficiales se sorprenden al verlo porque Decker se había envenenado cuando lo capturaron. Así pues, la Rueda de Guerra sería inventada por y para el enemigo, por lo que el objetivo del secuestro de Decker fue una artimaña, para desmoralizar a los malkarianos. Blackhawk volvería a Malkaria. Cuando la Rueda de Guerra volvería a aparecer, los Blackhawks estarían listos para lanzarle bombas a la máquina, pero la rueda aún así no sufrió daños. Blackhawk aterrizaría cerca a la máquina, persiguiendo la rueda, conduciéndole al taller secreto de Decker en el bosque. La tripulación de la rueda entonces lo ve y lo sigue. Repentinamente, Blackhawk agarra a una vid, la planta que produce la uva, y salta a un árbol. La Rueda de Guerra continuaría y termina hundiéndose en algunas arenas movedizas que Blackhawk había descubierto antes mientras estudiaba mapas de terreno. Historia en la continuidad en el universo DC, pre-crisis y post-crisis.
Al igual que en la historia original, la gigantesca rueda con púas y con una estructura fuertemente blindada hacia que ninguna artillería la pudiera penetrar. Sin embargo, encontraron oposición en el escuadrón de vuelo conocido como los Blackhawks. El debut de esta máquina, ahora se situaría una vez más durante la década de 1940, a diferencia de su historia antecesora, que se ubicaba en el mismo periodo, pero con una historia en la que se menciona a un bando no especificado en la Segunda Guerra Mundial. Después de una larga y desesperada lucha, los Blackhawks se enteraron de que Warwell solo podía ser destruida si encontraba una manera de eliminar a los hombres que la manejaban. En la continuidad de Tierra 1, en mayo de 1940, cuando la rueda de guerra que entraría en acción por primera vez, destruyendo una ciudad en Bélgica, a diferencia del ficticio país de Malkaria en el cómic original con Quality. En su descripción, era una rueda gigantesca, con picos y una armadura pesada, de modo que ni siquiera un proyectil de artillería tan grande pudiese penetrarla. Edificios y vehículos fueron aplastados mientras avanzaba inexorablemente. Los Blackhawks aterrizaron y ayudaron a combatir a los soldados nazis justo después de que la rueda de la guerra se fuese. Sorprendentemente, encontraron las huellas de la rueda de guerra que había abandonado la ciudad, pero que luego se perdió el rastro misteriosamente. Por tanto, el equipo rápidamente dedujo que debió haber sido retirada por aire. Sin embargo, el equipo se preguntó, ¿cómo podría un avión levantar este gigante? Los Blackhawks usarían todas las armas que se pudieron pensar contra la rueda de guerra, desde bombas aéreas hasta Shock, estrellando su avión contra ella. Pero nada funcionaba. El líder del escuadrón, Blackhawk, encontró a Merson al observarlo y le exigió que contara cómo se podía detener su creación. Merson respondió que no tenía ni idea. Solo los hombres de dentro podían detenerlo. Entonces, Blackhawk había concebido su propio plan para poder detener la gran rueda. Blackhawk atacarían con cables de alta tensión y una descarga eléctrica que causó la muerte de los hombres dentro de la máquina, por lo que la rueda se estrelló en la tierra. La rueda de guerra fue recreada una y otra vez por el enemigo, solo para ser derrotada por otros equipos como el Escuadrón Suicida original o la Escuadra de los Blackhawks. La última encarnación de la máquina fue destruida por el Rick Flag, el padre de Rick Flag Jr., miembro del escuadrón de Amanda Waller, que había sacrificado su propia vida en la misión. Una rueda de guerra más tarde aparecería en una exposición en el Museo Victoria en Isla Blackhawk. El retcon y recuento de la historia original. Tal cual como se había narrado anteriormente, en 1952, el pequeño país europeo de Malkaria, que sería introducido en la nueva continuidad, fue atacado por uno de los países del bloque soviético. En esta versión, se eliminó la historia en la que se había creído que esta arma fue creada por el profesor Decker, un patriota malkariano, historia que sí fue así pero durante su publicación original en Quality Comics. El comandante Blackhawk igualmente se mantendrá la historia en la que se infiltraría en la nación agresora, aunque cambiando el hecho que aparecía disfrazado como Decker y encontró que la acusación hacia Decker era falsa. Además, se mantuvo también la idea de que Decker se había suicidado antes de ayudar a los agresores. Blackhawk atrajo de igual forma que en la historia original, que el arma gigante la envió a una zona de arenas movedizas, donde se hundió, ahogando a la tripulación. Un nuevo modelo de rueda de guerra. Más tarde, cuando Blackhawk estaba en una misión para atrapar a una espía nazi llamada Domino, los otros Blackhawks recibieron la noticia de que la rueda de guerra estaba nuevamente activa, esta vez en una ciudad española que se encontraba utilizando contra personas que brindaban ayuda a las fuerzas que combatían a los nazis. Los Blackhawks descubrieron pronto cómo se desvaneció la rueda de guerra. Fue levantada con un grupo de dirigibles, y una cubierta de nubes artificial. Los Blackhawks la atacarían y dañarían los dirigibles, haciéndolos incapaces de soportar peso de la rueda. Uno de los miembros del escuadrón, Stanislaus, se le ocurrió la manera de derrotar a la rueda, atrayéndola a las arenas movedizas, donde se empantanó. Finalmente, los hombres que operaban la máquina se rindieron. Además, los Blackhawks y el Escuadrón Suicida continuaron combatiendo nuevas variantes de la máquina con el paso de los años. Más tarde, años después, como trofeo de guerra, una de las ruedas de guerra, entró en el Museo de Exhibición de la isla Blackhawk. Los nuevos 52 DC Renacimiento.
Una vez más la rueda de guerra se vería inmiscuida en una historia más contemporánea, siendo utilizada por milicias talibanes como se vio en las páginas del cómic G.I. Combat Volumen 3 número 6 del mes de enero del 2013, en una historia que involucró a la versión más reciente del tanque embrujado. Más tarde, durante los acontecimientos de Dark Knights, Metal hizo un cameo esta máquina siendo parte del museo de Isla Blackhawk, mientras los personajes de la historia investigaban los sucesos del multiverso oscuro. Apariciones en otros medios. La Rueda de Guerra haría su aparición en el episodio de 3 partes de la Liga de la Justicia El Tiempo Salvaje, donde fue una de las muchas superarmas diseñadas a partir de la tecnología futura enviada desde el futuro por Vandal Savage que fueron utilizadas por los Axis Powers, o sea, los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, y fueron combatidas por la Liga de la Justicia cuando ésta tuvo que desplazarse en el tiempo para detenerle. Posteriormente en la serie secuela, Liga de la Justicia Ilimitada, volvería para el episodio titulado, Yo Soy Legión. Una rueda de guerra fue una de las armas mejoradas que fueron capturadas y almacenados en la isla Blackout por el escuadrón Blackhawk, e incorporada a los sistemas de defensa de la isla. Ya para terminar, le envío un saludo a XUAR por un canal de contenido geek bastante interesante, al cual les recomiendo visitar. ¿Les gustó este video? ¿Quieren saber más curiosidades y biografías DC? Pues solo tienen que hacer una cosa, sigan nuestro canal, dándole a la campanita para que no se pierdan de nuestras publicaciones y recuerden, suscríbanse a nuestras redes sociales en Facebook, Amino, Instagram y Patreon, y por cierto, ahora estamos en Twitter. Hasta la vista, Blackout.